del arresto que ha pedido el fiscal general, ¿no?, a Netanyahu y a los líderes de Hamas. Aquí lo interesante es que, por un lado, la mayor parte de los palestinos, alrededor del 70%, piensa que no va a haber un arresto, ni va a haber un juicio, ni a los líderes israelíes ni a los líderes palestinos, que ese no va a ser el resultado de esta orden de arresto que ha pedido el fiscal. Pero, por otro lado, sí que hay un grupo amplio, ¿no?, más del 50% alrededor, que piensa que contribuye a terminar la guerra en la Franja de Gaza. Es decir, ven positivo la decisión de la Corte Internacional de Justicia, lo ven como un paso adecuado, pero no creen que vaya a tener, digamos, éxito, que vaya a concluirse con un arresto. Después también dicen que la mayoría de los palestinos creen que las órdenes de arresto contra los líderes de Hamas va a aumentar su popularidad y no va a debilitarla en los territorios palestinos. Como se puede ver, debilitarla, pues el 15% lo cree, pero el 49% piensa que va a aumentar su popularidad y un 33% piensa que no va a tener impacto. Aquí también podemos ver diferencias, como digo, geográficas entre la Franja de Gaza y Cisjordania. Digamos que la Franja de Gaza tiende a tener una posición más crítica con Hamas, ¿no? 25% piensa que va a debilitar su posición, frente al 34% que piensa que va a mejorar su popularidad. Sí, yo también estoy de acuerdo en que es muy poco probable que haya ningún tipo de juicio por esta situación, ni contra los líderes israelíes ni contra los líderes palestinos. Especialmente, no sé, es decir, figuras, por ejemplo, como Mohammed Deif, que básicamente solo tenemos quizá dos fotos, una que salió recientemente y otra que salió en los años 2000. Es una persona que no se sabe prácticamente nada de él y que realmente, pues, es una quimera el hecho de que vayan a conseguir atraparle. Si Israel lo encuentra, lo que va a hacer, pues evidentemente va a ser matarlos. Podemos pasar a la figura 6, que es la siguiente. Y aquí tenemos, pues, la cuestión de la opinión de los palestinos sobre el resultado de la guerra, ¿no? Sobre quién va a ganarla. Y bueno, la mayoría parece que piensa que el resultado de la guerra va a ser la victoria de Hamas en ella, ¿no? Podemos ver que en el total el 70% en diciembre opinaba así. Y bueno, en junio ha bajado un poco, pero es el 67%. Solo el 11% cree que Israel va a ganar la guerra. Por lo tanto, en el otro extremo, digamos, tampoco hay un sector muy amplio que piensa que Israel puede ganar esta guerra. Tenemos un 18% que dice que ninguno, ¿no? Y un 4% que no sabe. Si vemos como de nuevo con la cuestión geográfica, tenemos este cambio un poco raro, ¿no?, de números más bruscos en la Franja de Gaza, por esta cuestión de tener mucha dificultad para encuestar a ciertos grupos, principalmente las zonas de combate. Básicamente, como decía, la metodología sobre todo han conseguido entrevistar en los campos de refugiados, en, pues, las zonas, entre comillas, seguras. Hablaban de Khan Yunis, zonas de Rafah, zonas del centro de la franja, pero, por ejemplo, nada del norte. Y aquí, pues, vemos eso, un cambio del 50. La verdad es que aquí, por más que haya por ejemplo, un cambio del 50 al 56 y después al 48 en junio, hay otra cuestión bastante interesante, que es el cambio de Israel, que pasa del 31, que aquí sí que es una figura, un porcentaje bastante alto, el que piensa que Israel podría ganar la guerra en la Franja de Gaza, 31% en diciembre, al 19 en junio y al 25 en junio. Es decir, aunque, digamos, pueda haber un problema de encuestación, ¿no? De que no haya una muestra lo suficientemente amplia, ¿vale? Entre marzo y junio, por ese cambio que digo, aún así, la parte que dice que Israel va a ganar la guerra, aún así se ve estrechado, ¿no? Del 31 al 25. Y se aumenta el que dice que ninguno, del 18 al 25.
Por último, pues en Cisjordania también hemos tenido cambios interesantes porque digamos que de diciembre a marzo ha pasado de 83 a 69, pero ahora en junio se ha reforzado, pasa al 79 que piensa que jamás ganaría la guerra. Aquí hay que entender a las distintas fases que ha tenido el conflicto desde el 7 de octubre. El momento de mayor intensidad fue de octubre a diciembre, cuando se tiraron las bombas más grandes por parte de Israel y hubo mayores combates, ¿no? Después el periodo entre diciembre hasta mayo, ¿no? Hasta que se comenzó la ofensiva en Rafah, fue un periodo en el cual, digamos, se redujo la intensidad en algunas zonas del conflicto y sobre todo, por otro lado, decreció el apoyo por parte de sectores de la resistencia. A esto me refiero a que, a pesar de que Israel amplió, digamos, geográficamente el conflicto, con los ataques en Siria, en Líbano, no hubo un mayor apoyo, digamos, de la resistencia, sino que, digamos, hubo un freno por parte de Irán. No sé hasta qué punto esto, por ejemplo, pudo influir en que bajara esa opinión de que la resistencia no iba, de que jamás no iba a ganar la guerra, ¿no? En la figura 7, que es la siguiente, veo que tenéis quizá alguna pregunta. ¿Y los palestinos que viven en Israel, qué dicen? ¿Qué hacen? En estas circunstancias de toma, de toma alguna medida contra ellos por posible esquintacolumnismo, pregunta Arnial Domagin. Vale. A ver, esta encuesta no cubre a los palestinos con ciudadanía israelí, ¿no? Los palestinos que viven dentro de Israel. Pero bueno, yo he hablado bastante sobre la situación de estos palestinos, y a nivel de encuestas no sabría decir porque no he podido. Es decir, normalmente lo puedes ver en las encuestas que hacen dentro de Israel, que hacen encuestas y suelen disgregar, ¿no? Por preguntar a judíos y no judíos. Normalmente esa es la diferencia que se hace. Evidentemente, digamos que entre los palestinos que tienen ciudadanía israelí hay una oposición amplia a la guerra, y una, pues eso, opinión contraria a lo que está haciendo Israel. Pero digamos que las movilizaciones que hay son como mucho eso, movilizaciones de protesta, de manifestación, y al principio de la guerra sobre todo estuvieron muy reprimidas, cualquier tipo de manifestación. Según la guerra ha ido estreándose en el tiempo, ¿no? Y digamos, pues que la situación se ha ido, entre comillas, normalizando, es decir, la gente se adapta a la nueva situación, de esa guerra constante, de esa limpieza étnica, pues se ha abierto más la mano a que haya manifestaciones, aunque, por ejemplo, la más importante fue el día de la Nakba, ¿no? El 15 de mayo. Y pues hubo manifestaciones, pero estuvieron bastante limitadas, reprimidas. Y sí que hay muchos sectores, ¿no? Especialmente Ben-Gvir y Smotrich, que están llamando, pues eso, que es lo que dice este quinta columnismo, y de tomar acciones contra ellos. Mm, pero por el momento no ha habido, digamos, una acción a gran escala. Ha habido una acción general a nivel ya no del Estado, a nivel social. Es decir, los palestinos que viven dentro de Israel pues han sido objetos de despidos de sus trabajos, de ataques en universidades, de ataques en la vía pública, y sobre todo, pues eso, ha habido pues una discriminación más notada, ¿no? De manera general contra los palestinos. Pero no diría que ha habido una acción específica por ahora. Em, bueno, aquí tenemos la pregunta sobre quién creen los palestinos que mantendrá el control de la franja de Gaza, ¿no? Bueno, ¿quién creen que debería? ¿No? No quién creen que va a estar en control de la franja de Gaza, sino quién debería. Quién ellos piensan que debería gobernar la franja de Gaza. Quiénes prefieren que estén controlándola. La mayoría dice que jamás. Es decir, el 61% del total de palestinos ve favorable que jamás sea quien siga gobernando la franja de Gaza.
En el caso de los palestinos de Cisjordania es el 71%. Es decir, una cifra muy alta y la verdad muy importante, porque aquí es algo que yo he venido diciendo, que es el hecho de que hay más apoyo a Hamas dentro de Cisjordania ahora mismo que en la Franja de Gaza. Eso es un hecho, ¿vale? Y eso es algo muy relevante porque digamos que Cisjordania es la zona tradicional que ha gobernado Fatah. Y ahora mismo preguntáis sobre la cuestión de por qué no hay un levantamiento en Cisjordania. Y por el momento no lo hay, pero digamos que ha habido un reforzamiento muy importante de la resistencia palestina en Cisjordania. Y Israel está siendo incapaz de destruirla. Es decir, está llevando a cabo muchísimas operaciones en Jenin, en Nablus, en Tulkarem, y sin embargo no está consiguiendo terminar, suprimir y, digamos, incluso matar incluso a líderes importantes de la resistencia palestina dentro de Cisjordania. Y estamos viendo un reforzamiento y un mayor influjo de armamento, mayor infiltración. Entonces, seguramente, es decir, yo no creo que vaya a ser inmediato y es decir, ahora mismo directamente no hay apetito para un levantamiento, para una intifada general dentro de Cisjordania, debido a la situación de miedo, ¿no?, y de terror que hay con respecto a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Pero en unos años es muy probable que, digamos, y esto es algo que advierten los propios servicios de seguridad israelíes, es muy probable que lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza del 7 de octubre se pueda repetir en Cisjordania contra los colonos. Evidentemente la situación es muy distinta. Hay que tener en cuenta que en Cisjordania, digamos, que la presencia israelí, evidentemente, si bien en la Franja de Gaza era una situación de asedio y tenían un control operativo muy importante, a nivel de que controlaban el espacio aéreo, el espacio marítimo, toda la frontera, pero en Cisjordania tienen presencia interna con los colonos y por lo tanto el control territorial físico del propio, de la propia Cisjordania es mucho más fuerte. Entonces ahí es más difícil que se desarrolle la resistencia palestina. Pero bueno, eso, como digo, pues aquí se podemos ver que hay un 71% de los palestinos de Cisjordania que piensan que debería ser Hamas quien gobernase la Franja de Gaza. Mientras que si vamos a las cifras dentro de la Franja de Gaza, la opinión es del 46%. Sigue siendo una cifra muy alta, ¿no? Pero bastante más baja. Sobre la opinión de que sea una nueva autoridad palestina elegida con un presidente elegido, un parlamento y un gobierno, la opinión es del 16% entre el total de palestinos, mientras que el 11% entre los que viven en Cisjordania y el 24% entre los que viven en la Franja de Gaza. Aquí hay que hacer notar que se habla de una nueva autoridad palestina, ¿vale? Mientras que cuando se habla de la actual autoridad palestina, la autoridad palestina sin Abbas, ¿vale? Es decir, sin el actual presidente, eso desciende mucho más y con Abbas, pues todavía más, evidentemente. Pero hay que tener en cuenta, pues, que por ejemplo, hasta un 11% de los palestinos de la Franja de Gaza siguen siendo favorables a Mahmoud Abbas. Vale, vamos a la figura 8 ahora. Y en esta lo que tenemos es que qué escenario preferirían los palestinos, ¿no? Y bueno, el 59 preferiría el retorno de Hamas. Ahora mismo no acabo de ver cuál es la diferencia exacta entre una entrevista a otra. Mm. Entiendo que quizá con esto se refieren a todos los palestinos, a todos los territorios palestinos. Ujú. Vale, sí. Em, vale, podemos continuar a la siguiente porque esta tampoco hay mucha diferencia. Vamos a la 9, que es la cuestión de la cumbre de Manama, Manama es la capital de Bahrein y es donde se hizo la cumbre de la Liga Árabe, una cumbre extraordinaria donde, digamos, los países árabes tomaron una posición sobre la cuestión de una posición sobre la situación en la Franja de Gaza, ¿no? Sobre la guerra y sobre un plan a futuro por parte de los estados árabes. Aquí lo que tenemos es que, en general, la opinión es 50-50,
en favor y en contra de la declaración de la Liga Árabe, que básicamente lo que pedían era un alto el fuego inmediato a la Franja de Gaza, la salida de Israel y la creación de una conferencia internacional de paz. Esa será, digamos, lo que planteaban los estados árabes como solución. Y más o menos el 50% está de acuerdo y el 50% está en desacuerdo con esa idea. Pero por otro lado, si después vemos la opinión sobre el discurso que dio Mahmoud Abbas, que dijo que el 7 de octubre, precisamente esto que hablabais antes, que me comentabais, sobre que el 7 de octubre ha dado a Israel pretexto para justificar su ataque a la Franja de Gaza, el 70-80% opinaba en contra, ¿no? Es decir, no estaba de acuerdo con esa declaración de Mahmoud Abbas de que el 7 de octubre haya dado un pretexto a Israel. El 76% del total, el 82% en Cisjordania y el 67% dentro de la Franja de Gaza. Mientras que estaban de acuerdo el 33% de la Franja de Gaza, ¿vale? Es decir, aquí de nuevo vemos esa diferencia entre la Franja de Gaza y Cisjordania, pero que de nuevo, si bien es verdad que hay un cierto tendencia a que la Franja de Gaza esté más de acuerdo, más en contra de Hamas o más de acuerdo con Abbas o con la autoridad palestina, esa tendencia es ligera y hay que tener en cuenta los problemas metodológicos que hay en la Franja de Gaza. Entonces, pues bueno, como vemos, la mayoría de parte de los palestinos no está de acuerdo con esa opinión de que sea un pretexto para Israel. Vale, pasamos a la figura 10. Veo que JD Suárez se ha suscrito, ya lleva 2 meses con nosotros, muchas gracias. Podéis suscribiros como ha hecho él por Prime, por Amazon Prime si lo tenéis de manera gratuita. Y tenéis que hacer manualmente. Simplemente recordar eso. Para mantenerlo. ¿La encuesta se hace a hombres o mujeres? Sí. Sí, por supuesto. No he mirado si hablan de esa metodología en concreto. Pero vamos, yo entiendo que incluso utilizarán en principio paridad. Pero vamos, sí. También Birrak se ha suscrito ya 7 meses con nosotros, nivel 1. Así que bueno, muchas gracias, Birrak. Y bueno, en la figura 10 lo que tenemos es si están de acuerdo los palestinos, ¿no? Con la manera en la que se está llevando la guerra por parte de los actores palestinos, ¿no? Es decir, cómo distintos actores palestinos están actuando en el contexto de la guerra. Respecto a Hamas, lo que vemos es que la mayor parte de los palestinos están de acuerdo en cómo ellos están llevando la guerra, ¿no? Están satisfechos. Vemos que el 72% y sube hasta el 75% en junio, de diciembre a junio, está de acuerdo con cómo Hamas lleva la guerra. De nuevo, hay pequeñas diferencias. En la Franja de Gaza solo es el 52% en diciembre, pero va subiendo. Aquí vemos que hay una opinión general, y esto es interesante, a diferencia de las otras, de apoyar lo que está haciendo Hamas dentro del contexto de la guerra. Incluso en la franja de Gaza, ¿no? Hemos visto un cambio del 52 al 64, a pesar de esos problemas que decía de que en el norte no se está pudiendo entrevistar y quizá en el norte pues hay sectores más favorables a Hamas. Después también, interesante, el caso de Sinwar. Sinwar es el líder militar de Hamas, el principal líder militar ahora mismo, y también en general su actuación es apoyada de manera mayoritaria, ¿no? Y en el caso de Cisjordania, especialmente alta. 81, 68 y 76 ahora mismo, en junio. En cambio, pues eso, Fatah tiene una opinión, los palestinos tienen una opinión muy mala de Fatah. En general, 24%, en el caso del total de los palestinos ahora mismo. Incluso en la Franja de Gaza, 23%. Y Abbas, peor aún, Abbas está por los suelos. Solo el 10% está de acuerdo con su actuación. Incluso en la Franja de Gaza estamos hablando de un 14%.
El último es Muhammad Mustafa, que solo sale en la última encuesta, la de junio de 2024, porque ha sido elegido hace muy poco como nuevo primer ministro por parte de Abbas para la autoridad palestina. Y bueno, por el momento la opinión que hay de él tampoco es muy buena. Vamos ahora a la siguiente figura, la 11. ¿Y hay diferencia de respuesta entre hombres y mujeres o no lo indica? No lo indica. Es decir, tendría que mirar si, como digo, el tema de cómo han hecho el tema de diferencia entre hombres y mujeres a nivel de la metodología, pero indicarlo no lo indican, a nivel de separación de opinión. Así que eh, solo hacen a nivel de geografía. La única diferencia que hacen entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Había una información que decía que Israel tenía conocimiento de que se iba a producir ataque antes del 7 de octubre. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto. Lo hablamos el otro día, en el último directo que estuve yo. Es algo que ha publicado el Canal 11 de Israel. Y bueno, eso simplemente como que la inteligencia israelí tenía información de sobra. Como digo, fue una cuestión política el hecho de que no se tomó las medidas de seguridad y se ignoró esa cuestión. Aquí se está sobre el tema de la opinión sobre distintos países, ¿no? Aquí cuando hablan de Yemen, por ejemplo, en esta figura 11, están hablando de los houthis, evidentemente. Porque en la mayoría de países árabes se entiende que el gobierno de Yemen son los propios houthis, porque son los que tienen capacidad de acción. Y como vemos, el actor que tiene mayor popularidad, tiene mayor satisfacción por parte de los palestinos, son los houthis. Es decir, el gobierno de Yemen es apoyado mayoritariamente en sus acciones del bloqueo del Mar Rojo en contra de Israel y en general, pues eso, hablamos de un 80% de aprobación entre los palestinos. En la Franja de Gaza es un poco menor, del 71%. Después el siguiente actor que está ahí en más o menos parecido con Hezbollah sería Qatar. Qatar tiene un 55% de aprobación, mientras que Hezbollah tiene un 57%. Esto cambia entre la Franja de Gaza y Cisjordania, mientras que en Cisjordania es 51-57, en la Franja de Gaza estamos hablando de 61-59. Irán le sigue bastante por detrás, estamos hablando de un 49% de satisfacción, y después entre la Franja de Gaza es 59%, la Franja de Gaza es bastante más alto, mientras que en Cisjordania es el 43%. Aquí quizá la diferencia, supongo, es que en la Franja de Gaza hay mayores simpatías hacia el eje de la resistencia y en general hacia el Islam, digamos, el sector islamista chií, ¿no? De Irán, etc. Jordania pues está por los suelos, evidentemente. Y Egipto aquí es curioso porque estamos hablando de una aprobación del 18% y hay una grandísima diferencia. Mientras que la Franja de Gaza es del 5%, perdona, mientras en Cisjordania es del 5%, la Franja de Gaza es del 37%. Hay una diferencia muy grande. Vale. Y la figura 12 tenemos actores internacionales, ¿no? En Rusia en general, pues bueno, la satisfacción es mejor que la de otros países, pero solo llega igualmente al 26%. Las Naciones Unidas está muy por debajo, el 12%, aunque la Franja de Gaza es del 22%. Alemania, evidentemente, 6% muy abajo. Y Estados Unidos, pues también 3%. Vamos por último ahora al tema de las elecciones. Estamos viendo, Mick Paer, la última encuesta palestina. La hacen si no recuerdo mal, cada unos 4 meses. La hicieron en diciembre o 3 meses, la hicieron en marzo y ahora la hacen en junio. Y es una encuesta muy interesante que hacen cada poco y que nos arroja datos, nos arroja bastante luz sobre la opinión de los palestinos en el contexto de la guerra. Y bueno, hemos visto, por ejemplo, el hecho de que hay un apoyo generalizado al 7 de octubre, hay, digamos, un apoyo bastante amplio a Hamas, a Sinwar, y que bueno, hay algunas diferencias entre la Franja de Gaza, donde hay inmenso apoyo a Hamas, y entre la Franja de Gaza y Cisjordania, ¿no?
¿Quién la hace? Bueno, la hace varias instituciones con gente de campo en Palestina. Entre ellas, la principal es la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación alemana, pero también, pues eso, se sirven de apoyo de palestinos, de la propia autoridad palestina, etcétera.